Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a dar un par de minutitos a ver si se integra alguien más. Sí, licenciada. ¿Sí? Le comento. Dígame, dígame. Ayer le envié un mensajito que he tenido problemas con el internet aquí en la casa Sí, y no lo han venido a componer. ok, Entonces, ahorita estoy usando los datos solamente de mi celular, pero para las actividades no puedo entrar a la plataforma. ok. Ya tengo la primera, esa sí ya la tengo lista, pero ya me falta nomás subirla. La La primera segunda. la segunda es la que no he podido ver. No sé si me diera este permiso y en estos dos primeros días, más tarde el lunes o martes, se la podría subir. Ok, Pero espero que compongan en internet, sí, porque claro. ve que ahorita por la situación de noviembre, el lunes es primero, creo, todos, Dos, y ya no creo exactamente, que es tengan, festivo. es festivo. Y ya lo reportamos desde hace 3 días y usted cree que no vienen. Sí. Y La dice verdad que es sí. que los servicios ahorita en esta cuestión sí están teniendo muchas fallas. Pero sí, sí, no se preocupe, me las integra y ya, ya las checamos. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Bueno, entonces esperamos pues, que Sí, esperemos con mis unos 2 compañeros. minutos a ver si ingresa. Igual, si de todos modos tiene alguna problemática en el Inter, de que se tenga que salir o cualquier cosa, no hay ningún problema. Ya nada más, si gusta, le paso, creo que ya tengo su número, le paso, no sé si ya lo haya visto por el grupo, el canal de YouTube, ahí es donde se quedan, obviamente se cargan las sesiones que están siendo grabadas. Igual para que Creo si que no estoy gusta. en el grupo. Ah, le voy a mandar un mensajito a esta. Creo que también está conmigo en otra materia esta niña. ¿Cómo se llama? No, Jessica, ¿o cómo se llama? No me acuerdo su nombre, Creo pero que creo es que es Diana, la creo que misma de acá compañera. su, Diana, ándale, sí, ¿no? Diana Diana. es como su jefa de grupo, tengo entendido. Ajá, ella, si Sí, no le mando un mensajito a ella y ya sí, para que lo integre y si no, de Ujú. todos modos le mando su número, obviamente cómo aparece el canal de YouTube y ahí puede constatar las sesiones que están, grabadas, Ok, perfecto. ¿no? Gracias. Perfecto. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan ya? Bueno, Juan ya me escucha. Jael, Ángela, ¿me escuchan? Buenos días, Buenos Liz, sí, días, sí, le profa. escucho. Sí, Sí, escucho. perfecto. Les comentó su compañera Andrea acerca de lo alusivo del día de hoy. Ángela, Jael.
Sí les comentó su compañera. Les iba a dar, bueno, les iba a avisar, ¿cómo se llama? Les iba a avisar con su jefa de grupo, pero ya no encontré no sé por qué no encontré su número. Entonces avisé con su compañera Andrea. Sí nos avisaron, profa. ¿Sí? Ok. Bueno, ahorita esperamos a ver si se sigue integrando algo, bueno, alguien, perdón, para que pueda tomar su evidencia, obviamente de que lo hicieron, pero pues ahorita en un ¿Eso rato. era forzoso, profesora? Bueno, yo, por ejemplo, nunca, no me disfrazo. No era disfraz, de hecho, eso fue lo que le O bueno, comenté a su lo compañera. que fuera alusivo. Ajá, que era alusivo, eso fue lo que yo le comenté a su compañera Andrea. No era forzoso, solo pues era parte de una actividad y recordemos que estamos en la institución y pues debemos de cumplimentar, pues sobre todo cuando son situaciones viables y que no están fuera de. A su compañero no le comento, no le pregunto porque pues es lo que me dice, que él ni siquiera está en el grupo. No, Miss, no, no sabía de eso. Sí, sí, yo ayer no le comenté, no tenía la verdad el conocimiento de que no estaba usted en el grupo. Pero bueno, vamos a ¿Qué se tenía que inicio. hacer? ¿Un disfraz? ¿No? ¿O qué? Era algo alusivo, obviamente alusivo a la cuestión de las festividades que estamos ahorita pasando. Y obviamente, pues como estamos en una situación síncrona, o sea, que no se están viendo de manera presencial, pues es un mecanismo pedagógico para que ustedes puedan interactuar. Ay, Dios, a ver, déjenme ver porque alguien ya se incorporó, espérenme tantito. Ok, a ver, déjenme ver si ya me puedo pasar. ¿Me avisan si ya se proyecta el material, por favor? Ya, Miss. Ya, ¿verdad? Perfecto. A ver, déjenme lo amplío para que lo podamos abordar desde ahí. Ok, la sesión pasada, bueno, obviamente la semana pasada estábamos hablando acerca de la lógica jurídica, vimos qué era y vimos acerca de los mecanismos que utiliza la lógica jurídica para precisamente lograr este tipo de aplicación. Comenzamos a hablar de, antes de saber lo que era el método científico, pues teníamos que abordar propiamente el concepto de lo que era la ciencia. Posteriormente a ello, ya vimos lo que era el método científico, cómo lo podríamos nosotros diferenciar, porque no era el mismo que se aplica propiamente en las ciencias sociales y el que se aplica en las ciencias naturales. De ahí comenzamos a ver algunos, si mal no recuerdo, vimos hasta el C, si mal no recuerdo. Bueno, el siguiente que tenemos nosotros, ya no recuerdo si ese lo vimos, creo que ya no. O todavía alcanzamos a ver el Creo que el hermenéutico, el hermenéutico, dialéctico. ese, ahí nos quedamos, creo que, bueno, yo Sí, tengo ahí, ¿verdad? no sé. Perfecto. Sí. Ok, vamos a retomar entonces esta parte. Tenemos un siguiente método, obviamente un método científico, que es el método hermenéutico. En el caso del método hermenéutico, lo habíamos comentado que lo que estudia básicamente es como el origen. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente todo lo que se encuentra dentro de textos, sobre todo de textos muy antiguos. Entre ellos podríamos encontrar hasta el origen dentro de los libros sagrados. Podemos encontrar propiamente en cuestión del derecho, pues toda la cuestión del espíritu o la coherencia de las normas o la coherencia de los principios. Tenemos también la parte del método dialéctico. En el método dialéctico la realidad es que ahí sí es muy utilizado, por lo menos dentro de nuestra área, porque ahí precisamente sí se toman en cuenta diferentes tipos de fenómenos, no solamente fenómenos sociales, sino fenómenos también de carácter histórico, pero el método dialéctico los aborda en una cuestión de continuo movimiento. Esto es completamente lógico porque precisamente tiene que ver con la parte de que todos sabemos que se trabaja con personas, se trabaja con seres humanos, se trabaja con conductas y obviamente pues estas originan fenómenos históricos y fenómenos sociales y todos ellos pues son de continuo movimiento. Por ello, precisamente las normas o los cuerpos normativos pues están en un constante cambio o en una constante modificación, porque al final de cuentas, pues tienen que adaptarse propiamente a la cuestión que es los requerimientos de la propia sociedad.
Tenemos también el otro que es el método fenomenológico. Este tiene que ver con la parte de cuestión de conocimientos acumulativos. Este casi no trata de corregir ningún tipo de situación a comparación del dialéctico. El dialecto sí, porque pues obviamente al estudiar algún tipo de situación social o de situación histórica, pues busca propiamente hacer un cambio o hacer una adaptación. En el otro no, en el fenomenológico no, acá solamente acumula conocimientos, pero no corrige absolutamente nada, solo va viendo el origen, los motivos, las causas, pero pues no ayuda absolutamente nada. Tenemos el siguiente que es el método histórico. En el caso del método histórico, pues claramente este tiene que ver con las etapas históricas o con toda la cuestión que se da de manera cronológica. ¿Qué quiere decir? Pues al paso del tiempo. Al paso del tiempo, Paco. ¿Quién es Paco? Espérame tantito. A ver. Espérenme. Buenos días, me aparece alguien que está como Paco Osorio. ¿Quién es? Ah, es que lo utilizan en la semana, licenciada, pero ya lo cambié. Ah, perfecto. Es usted, Amelia. Sí, así es. Ah, ya, ok. Yo decía, ah, caray, ¿qué pasó ahí? No me los cambien. Lo que pasa es que si no ingresamos con nuestro nombre de usuario, obviamente yo ya los ubico, ¿no? Los ubico obviamente, por su foto, bueno, por su imagen, porque los he visto algunas veces, y por la situación de su nombre, pero luego si entramos con otro que no es, hemos tenido algo, bueno, yo no, pero dicen que han tenido muchas problemáticas de que ingresa gente que es ajena a la institución. Digo, que tanto haya, pues no sé, ¿verdad? Sí. Amelia, Andrea, ¿quién más me falta? De las que ingresaron apenas, Evelyn, Maricruz, sí hicieron la actividad. Bueno, le comenté a su compañera Andrea que tenían que traer algo alusivo al día de hoy. ¿Sí cumplieron con ello? Espérenme, Maestra, buenos días. buenos días. Bueno, en mi caso no, licenciada, porque yo todavía no puedo salir. Ah, Tengo ok. que estar 15 días de resguardo. Perfecto. No, nada más para preguntar y obviamente no les tenga que estar tomando la evidencia, sino como para qué, ¿verdad? ¿Alguien cumplió con la actividad? Sí, mis. Profa, si yo estoy sentada detrás de mi ofrenda, ¿eso cuenta como actividad? Claro, si se ve, sí. Mi fondo, sí. Sí, por supuesto. Maestra, Ah, yo ok. estoy disfrazada de policía, ¿esto cuenta? Qué Yo tengo miedo. un pequeño también altar que les pusimos a los, bueno, aquí el día 28, que es bueno, no sé si sepa, es el día de los animalitos que mueren. Claro. Entonces, yo he tenido animalitos que ya fallecieron y les pusimos Sí, un Ay. pequeño cuando altar. hablamos algo alusivo, era completamente, no es disfraz, ni mucho menos, o sea, es parte de la situación de cómo lo vivan, o sea, hay algunos que sí lo hacen, obviamente lo que ustedes me comentan, sus ofrendas, sus fondos, una imagen, eso era cuestión general, o sea, no era así como algo como que específico, ¿me explico? Porque al final de cuentas, pues estamos dentro de esta parte, que era lo que les hacía el comentario hace rato, no recuerdo quién me hizo no recuerdo quién me hizo el comentario, para empezar. Me dijo, es que era obligatorio. No, claro que no es obligatorio, solamente pues es parte de esta situación. Comprendo, sobre todo en el caso, por ejemplo, de su compañera que también había estado enferma. ¿Cómo sigues, Amelia? Pues ya un poco mejor, creo que ya voy saliendo. Ay, qué bueno. ¿Y qué era? ¿Todo? ¿Era resfriado, tos o qué era, Amelia? El IMSS lo puso como sospecha de COVID, pero en las pruebas tardan. Claro. Ahorita como están muy saturados, pues ahorita no me han dado el resultado de la prueba. Por eso Ay, estoy Dios. en resguardo. Claro, no, pues cuídense mucho porque la situación está complicada. Hay que tratar de tener Sí.
Miguel, no te preocupes, Miguel, cualquier cosa, pues ya saben que si no se escucha o tienen alguna problemática o cualquier cosa, pues ya estaríamos constatándolo por el video de YouTube, ¿sale? Espérenme, déjenme ampliar esta para ver si de una vez tomo la evidencia. ¿Les parece? Diana, tú no, ¿verdad, Diana? ¿Yo no qué? ¿No te disfrazaste? ¿No tienes algo alusivo? Sí, tengo la ofrenda y me maquillé. Diana, pues es que no te vemos. Ay, perdón, espera. Ahí tenemos Lick, un pequeño detalle. Dije, ¿qué hubo? Lick, Dígame. yo no me disfracé ni tengo nada alusivo. Sí, me mandaste este chat, ¿verdad, Ángela? No. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Ok. Espérenme tantito. Evelyn también, espérenme tantito. Déjenme ver la manera de que podamos tomar la evidencia completa, ¿no? Porque lo ideal sería, bueno, ya nada más ahorita que aperture su compañera, Diana. Igual, Juan, si tienes ahí a la mano tu ofrenda, bueno, no la mano, pero cerca, ándale. Si se ve, ya ves. Interesante, a mí no se me ocurre. ¿Yo me puedo ir a poner a la ofrenda que pusieron aquí entonces? Claro, por supuesto. ¿Sí? Hola. Ok, Saluden, groseros. voy entonces a ponerme a la ofrenda. Adelante, adelante. Pero venir, servir y proteger. Menos mal, Voy a miren. poner a la ofrenda. Eso es entusiasmo, creo que tiene más entusiasmo el joven que todos nosotros acá juntos, ven. Después de un turno, creo que todavía tiene entusiasmo. Imagínense, después de un turno, acá llevamos 20 minutos y como que ya tienen cara de qué sueño. Imagínense. Bueno, a ver, nada, esperamos que se mueva su compañera y para tomar la evidencia, ¿sale? De por sí se las tengo que tomar, pero igual yo sé que luego pues genera un poquito más de carga de internet. En el caso de su compañero que pues tiene datos, pues también le complica más la cuestión de la cámara. Entonces igual para que de una vez quede ahí. ¿Quieres venir a ver? Ven. No, estás toda deschongada. Todavía tienes tu araña. Acá se ve, ahí ves. Ahí se ve, mira. Mira, ahí se ven. ¿Le viste? Mira, ofrenda. ¿Le viste? Sí. Calavera. Es Catrina, no es calavera. Esos son los perritos que se han... Mira, ofrenda perritos, ¿ya viste? Perritos. Perritos. Tuve un perrito que se llama Coco. Mira. Ya regresé, perdón. Sí, ya te vimos. Es que me hablaron de la oficina otra vez. Dios, esto es una locura. No te preocupes, Alexis. No te preocupes, comprendemos. Yo les decía, no era tanto disfraz, era algo alusivo, no hay problema. Sí, tampoco crean. Bueno, ya, diles adiós. Adiós. Ya. Hola. Chisme, le gusta el chisme también. Pues ya nada más esperamos a Maricruz, creo que se fue hasta el otro piso de Secretaría de Seguridad. Listo, perfecto. A ver, les tomo entonces su evidencia. A ver, ahí va. Ustedes me dicen. No. A ver, no sé por qué se ve muy brilloso. Espérenme tantito. Listo, ahora sí. Ya, pues si gustan, obviamente apagar su cámara, ya no hay ningún problema. Sí, gracias, profa. Sí, no, gracias a ustedes. A ver, ahí va otra vez el material. Espérenme tantito. Ahí está. Bueno, sí, entonces estábamos comentando acerca del tipo de los métodos que podemos utilizar. Estamos en la parte del método histórico. En el caso del método histórico decíamos que tenía que ver con todas estas fases o con todas estas cuestiones de carácter cronológico. La realidad es que
Es muy importante, de hecho nosotros que llevamos la situación de historia del derecho, pues vimos lo importante que han sido precisamente estas diferentes etapas en la cuestión de cómo se ha podido modificar o cómo se ha podido auxiliar a que todo esto cambie. Este método histórico, la realidad que sí ayuda, sobre todo cuando se trata del estudio de la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Pues una trayectoria de una teoría para saber qué tan funcional o qué tan infuncional ha sido su propia aplicación, y esto ayuda para que precisamente en tiempos posteriores pues no se cometan los mismos errores. Aplicables, todos son aplicables completamente a la situación de el derecho y a toda la situación de las ciencias sociales de manera general. Tenemos la siguiente, que es el método sistémico. En el caso del método sistémico, este básicamente está dirigido como tal a modelar algún tipo de objeto. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente ver cuál es el objeto o el estudio del propio objeto, pero también ver las relaciones que como tal se dan entre los diferentes, porque recordemos que no es inamovible. Al final de cuentas, todo objeto tiene diferente interrelación con otros más. Y a veces el hecho de analizar o de estudiar este tipo de relaciones nos ayuda y nos auxilia a que precisamente se pueda ayudar a comprenderlo un poco mejor. Esas relaciones de las cuales se encarga de estudiar el método sistémico ayudan en diferentes cuestiones. Por un lado, para saber cómo está compuesto el objeto, y por otro lado, pues ver cómo se mueve el objeto dentro de todo este mundo que lo rodea. Tenemos también el método sintético. En el caso del método sintético, básicamente es un procedimiento. En este procedimiento o en este proceso se vincula o se estudia cómo se relacionan los hechos, pero hechos que técnicamente son hechos aislados. ¿Qué quiere decir? Pues cuestiones que no son tan visibles o que aparentemente pudiéramos decir que no son tan importantes. Y con ello, pues obviamente se formula una teoría en específico que es la que va a lograr que se puedan unir diferentes tipos de elementos. Básicamente se dice que es una reunión racional de varios elementos que se encuentran dispersos. Cuando se habla de una reunión racional, pues claro, porque no se pueden reunir elementos por reunir, se tienen que reunir bajo un tipo de caracterización. Nosotros ya hablamos, por ejemplo, de la clasificación, hablamos de la división. Pues precisamente así es como se reúnen los elementos. Estos elementos que se pueden encontrar dispersos en cualquier otro lado, pues se pueden unir para ayudarnos a comprender algo en específico. Bueno, tenemos el siguiente, que es el método lógico. En el caso del método lógico, se dice que es una rama muy importante de lo que es el método científico. La realidad es que si nosotros pudiéramos decir algo del método lógico, es que es una parte más clásica y que este método lógico no es de tanta fiabilidad a comparación de los anteriores. El método lógico se une, por llamarlo de alguna manera, con el método empírico. Y cuando se habla de esta unión de un método lógico por una parte y de un método empírico por la otra, nos da origen a hablar de un método hipotético deductivo. Y actualmente ese es uno de los más confiables en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque ya se utilizan cosas diferentes, cosas desde la praxis, pero pues también se utilizan ya cuestiones completamente estudiadas. Es una conjunción o es una unión de métodos que pues sí ya tienen una cuestión de fiabilidad completa. Dentro de esta parte tenemos también que este método lógico se subdivide, porque resulta que el método lógico se subdivide en diferentes. Entre ellos tenemos el método lógico deductivo. En el caso del método lógico deductivo, es en el cual se van a aplicar para su propio funcionamiento principios que se han descubierto en casos particulares, ¿sí? Y obviamente de esto que se ha descubierto en cada uno de los casos particulares, pues obviamente a partir de eso, pues se va haciendo un enlace de juicios y se van haciendo características importantes.
Acá podemos poner un ejemplo de la utilización de este método, no solamente en las ciencias sociales y propiamente en el derecho de manera general. Yo les había platicado en algún momento que como tal no hay un perfil específico, por ejemplo, de asesinos seriales. No hay algo que nos diga completamente las características que poseen, ¿no? Y obviamente eso hace muy complejo su estudio. Sin embargo, pues a través de estos casos particulares, ¿no? De los que se han venido dando este tipo de situaciones, se van haciendo un enlace de juicios y a través de ese se deducen, por eso se llama deductivo, se deducen características generales. ¿Qué quiere decir? No va a ser forzoso que todos los asesinos en serie reúnan todas las características. No, la realidad es que sería muy burdo decirlo. Pero sin embargo, sí hay características que varios de los casos de asesinos seriales sí reúnen. Por ejemplo, muchos de ellos se ha comprobado que son pirómanos, ¿no? Estas personas que tienen la situación con el fuego. Muchos de ellos desde pequeños siempre han presentado la temática o la deducción de que eran personas que mataban o que torturaban animales desde que eran pequeños. Y varios de ellos se ha quedado completamente comprobado. La mayoría de ellos también se ha logrado comprobar que han sufrido algún tipo de abuso en la infancia, abuso de cualquier tipo, físico, sexual, psicológico, emocional, etcétera. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de características, de casos muy particulares, sí se pueden deducir cierto tipo de juicios generales. Así podría ser un ejemplo de cómo se aplica el método lógico deductivo. Por otro lado, también cabe mencionar que lo que se hace es que destaca este tipo de método en su propia aplicación. El método se llama el método de extrapolación, así como lo acabé de mencionar hace rato. Esta extrapolación, ¿por qué es? Porque de casos particulares o de cuestiones muy personales se pueden arrojar o se pueden sacar de manera externa cosas generales que compartan los objetos. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo de objetos, no es objetos como cosas. ¿Qué quiere decir? No estoy hablando de una taza, una manzana, una pelota. Cuando se habla de objetos, son propiamente los objetos de estudio, ¿sí? Acá decíamos que esta parte se puede subdividir porque la realidad es que el método lógico deductivo también tiene una subdivisión. Puede ser un método deductivo directo de conclusión inmediata o puede ser un método deductivo indirecto o de conclusión mediata. Cualquiera de los dos nombres pueden ser utilizados. En el caso del deductivo directo o que también se llama de conclusión inmediata, es cuando se dice que se obtiene el juicio de una sola premisa. ¿Qué quiere decir? Ustedes en algún momento, me imagino que en la preparatoria, hablaron un poco acerca de los silogismos, que eran estas conjunciones que entre una premisa mayor, una premisa menor, nos daba una conclusión. Pues exactamente es así. En el método deductivo, con una sola premisa, en automático se llega a la conclusión. No hay necesidad ni de un intermediario, ni de otra premisa, ni de otra aseveración, ni de otra prueba, ni de nada. Es tan viable que se puede llegar a la demostración de manera inmediata. Por eso se llama así, método deductivo directo. Y por otro lado tenemos el método deductivo de carácter indirecto. Este indirecto de conclusión mediata aquí nos dice que la premisa mayor obviamente es la que contiene la proposición de carácter universal y la premisa menor es la que contiene esta proposición particular. De estas dos o de la comparación que existe entre estas dos va a resultar lo que se conoce como conclusión. Es lo que nosotros generalmente utilizamos cuando hablamos de los silogismos, ¿sí? Y obviamente si hablamos de los silogismos para que se puedan generar, utilizaríamos propiamente un método deductivo indirecto o un método deductivo de conclusión mediata. ¿Sí hemos escuchado hablar de los silogismos? ¿Sí hemos escuchado hablar de ellos?
Sí, porque si no, pues no tiene caso que sigamos avanzando, ¿verdad? Sí, profa, pero yo no me acuerdo qué es. Como que es una palabra que he escuchado seguido, pero ya no recuerdo qué significa. Claro, los silogismos como tal son una estructura o son un tipo de razonamiento que se utiliza para precisamente determinar si algún tipo de idea es cierta. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir y cómo sabemos si es cierta o es falsa? Pues lo hacemos a través de compararlo con una idea que sí se considera universal o completamente aceptada. Estas se forman de dos premisas y se forman de una conclusión. Uno de los ejemplos más fáciles que nosotros podemos encontrar es el de los planetas, por ejemplo. Los planetas son redondos. Esto es una cuestión de premisa universal porque claramente siempre hemos sabido que los planetas son redondos, ¿sale? Esa es la premisa universal porque es un conocimiento de carácter general, ya no hay refutación, es verdadero. Tenemos otra que es la premisa menor o esta premisa particular. La Tierra es un planeta, todos estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Si los planetas son redondos y la Tierra es un planeta, ¿qué se podría decir? La conclusión sería, pues, que claramente la Tierra es redonda. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Así. Sí. No sé, así como de otro tipo de cuestiones, vamos a pensar. El hombre por naturaleza es inteligente. Esa sería mi premisa mayor. ¿Por qué mi premisa mayor? Porque realmente todos tenemos esa cuestión cognoscitiva y esa parte de raciocinio. Por tanto, pues técnicamente todos somos inteligentes, que desarrollamos aptitudes, capacidades, habilidades, estrategias, es diferente, pero de que lo somos, solamente que unos desarrollan unas habilidades más que otros. Entonces, la premisa mayor sería el hombre por naturaleza es inteligente. Es más, vamos a ponerlo en género para que para que lo podamos diferenciar. Cuando hablamos del hombre, vamos a dirigirnos exclusivamente al hombre en el sentido masculino, ¿sale? Si yo digo, el hombre por naturaleza es inteligente y mi premisa menor fuera, las mujeres no son hombres, ¿cuál sería la conclusión? Que los hombres son inteligentes. No. Ah, no, no es cierto. A ver, ¿Qué ¿cómo preguntó, estuvo? profa? ¿Cuál sería la conclusión si la premisa mayor fuera el hombre por naturaleza es inteligente? La premisa menor, las mujeres no son hombres. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? No, pues si lo pone así, se diría que parecería que las mujeres no son inteligentes. Exactamente, las mujeres Pero por entonces naturaleza es no son un inteligentes. Es un problema de término, ¿no? En lugar de usar el término Exactamente. hombre, se debería usar el término humano. Exactamente. Al final de cuentas, no importa la verdad, ¿cómo lo podemos decir? La verdad real, sino es una verdad material, que quiere decir de cómo se pueda jugar con los textos. ¿Me explico? Profa, Así, o sea dígame. que sería más como que en forma particular, o sea, que no señalemos como que digamos que la persona o el objeto o tal cual una cosa, sí me refiero así como, Ajá. En tu silogismo ajá, tú puedes ocupar lo que tú quieras y al final de cuentas tendrás que tener ¿cómo lo podríamos decir? Un resultado que sea correcto, pero desde la manera en cómo lo ordenas, aunque no sea verdadero. Hay que tener muy claro que no es lo mismo lo correcto y lo verdadero, no es igual. A veces yo puedo, por ejemplo, ahorita lo que dijo su compañera, claro, la estructura que hizo su compañera estaba correcta, porque obviamente lo formuló con las reglas del propio método. Sin embargo, eso no quiere decir que sea verdad, pues por supuesto que no. ¿En dónde se ha visto semejante situación? Pues no. Sin embargo, pues obviamente sirve para obtenerlo por lo menos desde esa parte formal. ¿Vale? Es como si yo les dijera, a ver, ahora vamos por el otro lado. En premisa mayor, todos los hombres son infieles. En premisa menor, Juan es un hombre. ¿Cuál sería la conclusión? Pues que todos los hombres son infieles. No, esa es la premisa mayor. Ah, no es cierto. Que Juan es infiel. Exactamente, que Juan es infiel.
y volveríamos a lo mismo. Me va a decir Juan, ahora, pues no, ¿cómo creen? Ah, bueno, pero pues eso depende de cada quien. Sin en cambio, mi formulación, como yo la estructuré, siguiendo las reglas, está bien. Obviamente, si yo lo hago en la situación de la verdad que tenga mi frase o de la verdad que tenga la regla que yo estoy poniendo, pues claramente sí estaría muy mal, porque pues no, yo no puedo aseverar que su compañero sea o no sea infiel, ¿verdad? Pues yo quién soy para decirlo. Pero básicamente así funciona la parte de los silogismos. Se tiene una premisa mayor, una premisa menor, que sería la cuestión particular, y de estos dos, de la comparación de los dos, se saca como tal la propia conclusión. Y dado que los silogismos pueden tener su rango de error, o sea, ¿cuál es el Claro. parámetro? ¿Cuáles son los parámetros que guían los silogismos? O sea, ¿cuál sería que si el silogismo no cumple con ciertas características, entonces no funciona como un método de conclusión o de investigación? ¿Cuáles serían? El método, ninguno, de hecho, es una de las partes interesantes, porque realmente gran parte de los métodos no nos pueden otorgar 100% la certeza. Y ahorita lo vamos a ver, ustedes van a trabajar con esta parte. No nos puede otorgar un punto de certeza. Sin embargo, en la parte del silogismo, la única situación es que no nos puede entregar una verdad propiamente real. Nos puede entregar una material, pero no una real. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un funcionamiento, una funcionalidad de mi propio silogismo y yo arrojo como tal mi silogismo correcto, eso no me da que los argumentos que yo utilizo en mi premisa mayor o en mi premisa menor, pues sean verdaderos. Lo único que sí debe de ser es que tiene que haber una coherencia, que se tienen que seguir las reglas específicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo pongo, de hecho se tiene una parte, bueno, eso yo ya no lo tengo que ver con ustedes, pero la parte es que se supone que el sujeto que es de la premisa mayor tendría que ser el propio predicado de la premisa menor. Si no, ahorita se dieron cuenta, cuando se cambia la estructura, ¿qué es lo que pasó? Tengo prendido el micrófono. Que nos equivocamos obviamente en la parte de la conclusión. Entonces, lo único que podríamos seguir nosotros para tener silogismos correctos, pues obviamente son las propias reglas, las reglas que como tal nos establece para la cuestión de silogismos. Pero de eso a que sean verdad, no hay manera de certificar su verdad. Eso es una completa realidad. Que pueden existir las falacias, porque esa es una de las partes buenas, claro, y las falacias surgen a través precisamente de esta cuestión genérica. Sí recordarán que es una falacia. Profe, Dígame. bueno, yo lo que estoy entendiendo es que usted nos dijo la clase pasada que todos los métodos Ajá, tienen como que cierta parte de razón, pero no son claro, completamente ciertos. claro. Y hasta dónde, bueno, yo lo que yo le entiendo a mi compañera es que el silogismo hasta dónde dice que es verdad, o sea, dónde podemos capturarlo, pues hasta dónde podemos encontrar otro método, donde podamos encontrar otra parte de verdad. Y así podemos ocupar todos los métodos, pero sin embargo nunca vamos a encontrar o vamos a poder llegar a una sola verdadera pues, razón o una verdadera absoluta, lo que comentaba la clase. Exactamente, pues es que la verdad es muy subjetiva. Aparte, la utilización del método da certeza a su información, pero no es la completa verdad. Esto dependerá de la información que ustedes viertan dentro de su método. Les digo, nosotros ahorita vamos a pasar ya esa parte de la metodología de la investigación. Ustedes pueden utilizar el método que quieran, pero al final de cuentas lo que va a importar es lo que ustedes se encuentren dentro o incluyan dentro de ese método. Si su información es falsa, tengan por seguro que por más bonito que esté su método y por mejor que agoten las etapas, no van a poder llegar a la propia verdad, aunque su método sea correcto. Eso depende de la información que ustedes viertan. Por eso les hablaba de las falacias. En el campo de las falacias, en toda esta parte de la lógica, son razonamientos o son argumentos que como tal parecen válidos a simple vista, pero que no lo son. Ya sea que se cometan de manera intencionada, como en el ejemplo que yo les puse, o en su defecto, cuestiones que ya tengan un dolo, que quiere decir que yo argumente o que yo razone, pero ya con un fin de poder engañar o de poder manipular.
¿Qué es lo que podrían hacer ustedes con su investigación? Que a sabiendas de que no es verdad lo que ustedes están vertiendo dentro de su información, aún así lo hagan conocer. Eso, si en algún momento lo llegaron a estudiar en filosofía, se llamaban sofismas. O en su defecto, cuando se hace de manera sin interés o sin dolo, sin nada, la figura se llamaba paralogismo, por ejemplo. La realidad Profesora, es que una pregunta, dígame. perdón. Y en la práctica, un argumento o un método que lleva, digamos, al final, que lleva una conclusión, o sea, en la práctica, ¿qué es dentro del derecho? ¿Qué es lo que sí se permite y qué es lo que no? O sea, por ejemplo, a la hora de presentar pruebas o algo ante un juez, este tipo de argumentación o más bien este tipo de investigación es permitido o en la práctica cómo funciona esto. Sí, por supuesto que es permitido. De hecho, ustedes van a trabajar con eso, sobre todo actualmente que la mayoría de materias o que la mayoría de áreas del derecho son orales. Entonces van a tener que utilizar partes como lo es la argumentación, como lo es la retórica, por ejemplo. Van a tratar de convencer a un juez a través de sus argumentos y sus argumentos van a tener que traer detrás un proceso de investigación o una metodología de investigación. Yo no puedo ir ante un juez a querer defender la inocencia de alguna persona sin tener pruebas, sin tener investigación, sin tener nada. Y esas pruebas pueden estar también muy bien, pero si yo no tengo la forma de cómo presentarlas, pues la realidad es que no habría. Eso no va a depender tanto de la cuestión de que si realmente es verdadero, si es falso, si es correcto, si está bien. Eso dependerá de toda la información que ustedes hayan vertido dentro de la investigación. ¿Qué tan buenos fueron para investigar? ¿Qué tan buenos fueron para organizar? ¿Qué tan buenos son para convencer? Porque la retórica es eso. En manera muy aplicativa, en el caso de los abogados, lo pueden ver en la parte de este método a través de una representación en un argumento. ¿Qué quiere decir? Muchas veces se escucha decir, es que te gusta pelear. No, pues sí, todo un abogadazo. No es cierto, eso es completamente falso, porque el abogado no pelea, el abogado argumenta. ¿Me explico? En esa parte del argumento también necesita una cuestión de herramientas retóricas. La retórica va más por el plan de hablar bonito. ¿Me explico? En la retórica la podemos ver más utilizada, por poner un ejemplo, en los discursos religiosos, en los discursos políticos, no nos vamos tan lejos. Les voy a poner un ejemplo muy claro que ustedes ya vivenciaron, porque creo que la mayoría sí vivenció, votaron. ¿Cuántos años tiene la mayoría? Creo que la mayoría ya tendrá 20, me atrevo a decir. Y más. Más, ya nuestros veintitantos, profa. Así lo dicen, así lo dejamos, 20 y muchos y ya. Bueno. Ay, se pasan. Se va solitas. Bueno, se supone en esta parte que a ustedes les tocó vivenciar el proceso de votaciones federales, el que se dio hace un par de años, obviamente cuando se eligió al titular del Ejecutivo Federal, o sea, al presidente de la República. En esa parte nosotros tuvimos 3 contendientes, si se acordarán de ellos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. ¿Quiénes fueron? Fue Andrés Manuel López Obrador. Anaya. Smith. Exactamente. Y el que quería cortarle las manos. Y el Bronco, claro. Bien, tenemos otro. Y la que se retiró y la que fue, creo que, ¿cómo se llama? La esposa de Felipe Calderón, ¿no? Ajá. Margarita. Margarita. Margarita del nuevo partido político, ¿no? Exacto. Bueno, de esos 4 personajes, pues claramente 5, una persona pues definitivamente ya no se pudo y la otra, la realidad es que utilizaba mucho esa parte como del espectáculo, ¿no? O sea, como del show. Pero había 3 importantes, sobre todo porque por lo menos 2 formaban parte de o han formado parte de una fuerza política muy grande dentro de nuestro país, porque son los 2 partidos más grandes, ¿no? Salvo obviamente cuando ingresa Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, en estos 3 había características muy importantes. Los 3, cuando se sometían a debates, por ejemplo, o cuando se sometían a presentarse ante la prensa, ante la ciudadanía, en sus eventos y demás, todos ellos utilizaban en sus campañas precisamente la argumentación.
Y esta argumentación pues venía a través de toda una estructura de métodos que claramente ellos no hicieron, o sea, les tuvieron que hacer la chamba por otro lado, ¿no? Todos sus politólogos y demás. Claro, pero al final de cuentas ellos les daban los resultados, ¿sale? Y ellos se encargaban de exteriorizar mediante la cuestión de la argumentación. Pero en alguno se manejaban discursos muy claros, sobre todo en dos de ellos, en el caso de Anaya y en el caso de López Obrador. ¿Cuál era el discurso de López Obrador hasta la fecha? ¿Cuál es el discurso? ¿Cómo nosotros vemos a este señor? Primero los pobres, no más impunidad. Ahora los pobres, según- después los pobres y al último los pobres. Por la igualdad. La igualdad, La igualdad. primero los pobres. Era una situación muy de que buscaba Democrático. convencer. Muy populista, por así decirlo. Exactamente. Muy populista. Y no era también, ¿no? necesario que Tuvieran nosotros empatía. supiéramos ni de política, ni de relaciones públicas, ni de argumentos, ni de retórica, ni de mucho menos. Era completamente visible que él quería convencer a ciertos sectores de la población. Él no le importaba convencer a un empresario, ¿están de acuerdo? O no le No, interesaba convencer el sector a... más grande, justamente. Claro, Profa, entonces la realidad es exactamente. que no había, dígame. Ajá, es que de ahí voy a decir lo que comentaron Ángela, Ujú. que pues él siempre se ha ido más con el pueblo, ¿no? Siempre ha dicho que el pueblo es el más importante porque es la mayoría. Y yo creo que él necesitaba convencer primero al pueblo para que poder tener la mayoría de votos, que fue lo Claro, que hizo. Por eso claro. ganó. Claro, sí, acá no estamos como en la parte de no, si son, si no son, si somos, si no somos, eso no nos importa, nuestras preferencias no importan, pero vamos desde el punto de la materia. Con ellos se veía mucho esa parte de ese argumento, él quería convencer, pero convencer con esta cuestión coloquial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Empatizar con el pueblo, hasta sacaba sus palabras, rimbombantes, pero rimbombantes en el sentido de coloquial, ¿no? En el sentido, aparte, bueno, por el lugar de donde es, pues obviamente se tiene vamos a decirlo, con un dialecto interesante en muchas palabras. Entonces, él utilizaba mucho estas herramientas, pero por el otro lado veíamos una persona que utilizaba la argumentación, pero que utilizaba mucho la retórica. Y de hecho, muchos críticos especialistas en cuestión de lenguaje, o sea, el lenguaje corporal y de todo, él tenía muy bien practicada la retórica y era precisamente Rafael Anaya. Si tuvieron la oportunidad de ver en algún debate o en algún discurso, él adornaba Y porque él siempre sus fue un palabras. buen orador. Exacto. Él era un buen orador. Era un buen, y eso, indistintamente lo que podamos decir, la característica era, si me ponen, y si ustedes se ponen a comparar un discurso de Andrés Manuel López Obrador y un discurso de Anaya, por lo menos en la cuestión discursiva, era completamente abismal la diferencia. Se veía la preparación en la cuestión de la oralidad, se veía en la modulación de la voz, se veía en los ademanes, se veía en su forma hasta de moverse en los escenarios donde tenía que presentarse y demás, se visualizaba. Yo creo que Anaya tenía tenía mucha cara de chiste. fluidez, pero esa fluidez era evidentemente que era muy preparada, o sea, Claro, había algo mucho obviamente. detrás que ya la cuestionaba en su Credibilidad. sinceridad. Bueno, esa es mi opinión, en su Claro. credibilidad. Por supuesto, era una de las partes importantes, pero si todos nos ponemos a analizar genéricamente en políticos, la cuestión discursiva es increíble. O sea, la forma de quererte convencer para obtener tu voto, los millones de promesas que sacaban eran increíbles, porque precisamente se utilizaban estas herramientas discursivas, como lo podría ser la retórica y como lo podría ser la parte argumentativa. Estas, obviamente, yo no puedo argumentar si no tengo información. Y eso es muy importante. Por eso dicen que el conocimiento y la información es poder. Porque yo no puedo, o sea, digo, sí puedo improvisar, ¿no? Y eso también se va ejercitando. Pero una cosa es que yo improvise y otra cosa es que ya me saque de la manga barrabasadas, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Para que yo pueda argumentar y posteriormente argumentar con convencimiento, con esta retórica ya bonita, arreglada y demás, yo necesito tener información. Y esa información no va a haber manera de que la puedan recopilar, salvo a través de la estructura de los métodos científicos. ¿Me explico? Entonces, ya, lo que yo meta en mi método científico, bueno, eso ya saber Dios si es verdadero o es falso. Por eso, siempre se nos dice, cuando hagan un trabajo de investigación, tengan mucho cuidado en las fuentes.
¿Por qué? Porque si no, yo puedo tener mis etapas bien bonitas y bien diseñadas, pero si no es información verdadera, no va a tener absolutamente nada que ver el método. El método como tal solamente nos ayuda a la cuestión del orden. De hecho, lo comenté desde un principio. A ver, acá lo ponemos. A ver, acá está. ¿El método científico qué es? Es un estudio de carácter sistemático, controlado, empírico y crítico de las ideas o crítico de las hipótesis, acerca, pues obviamente, de las relaciones que existen entre los fenómenos. Es lo único. Ahí les va. Ahorita me van a decir sus temas. De hecho, esa fue una de las encomiendas que les mandé la semana pasada, que pensaran en un tema de interés porque vamos ya a ir para allá. En esta parte, se me ocurre, ¿sale? ¿Qué tema será? Es que no quiero quitar temas porque pues no sé realmente como de qué sean sus temas. Pero pues poner un ejemplo. Las causas del feminicidio en nuestro país. Vamos a pensar. O de la violencia, para no irnos a temas tan álgidos. Las causas de la violencia contra la mujer en México. Ese va a ser mi tema, ¿sale? Para yo poderlo exponer ante ustedes claramente y poder argumentar y de cierta manera, yo no sé si tengo una postura muy clara, quererlos convencer, necesito información. Y esa información, pues no hay manera de que me la saque de la manga. Igual y un poco sí, ¿no? Pues de algún conocimiento que tenga, pero necesito más. Entonces, para hacer eso, necesito tomar información. Pero como no la voy a tomar nada más a lo loco, necesito estructurarla y depurarla. Y esto lo voy a hacer a través del método científico, el que yo elija, que a mí se me ocurra. Ya hemos platicado de ejemplos en los diferentes métodos científicos. Si yo obtengo información de fuentes fiables, de fuentes corroboradas y demás, ¿qué es lo que va a pasar? Eso, con mi método científico, ustedes van a tener información buena, información verdadera, información certera y confiable. Pero ¿qué pasa si yo me voy a investigar al Rincón del Vago? O si me voy ahí a investigar, no sé, a Yahoo Respuestas cuando estaba. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente yo hice bien mi selección tal vez de información, yo lo estructuré a través de mis pasos del método, pues yo sí lo tengo, pero de eso a que sea verdadero, pues tampoco es cierto. Y el problema ya no sería del método, sino de la información que como tal, pues yo incluí en mi método, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahí quise. No, ¿No? Perfecto. A ver, espérenme tantito. Déjenme. Comparto entonces otra vez. Bueno, así es como se ve básicamente entonces la parte de la propia utilidad que nosotros podríamos visualizar propiamente del método, ¿no? O para ver la cuestión práctica de lo cual nosotros podemos hacer. A ver, ahí está. Bueno, estamos en el silogismo y en el método deductivo. Tenemos también a la inversa, que ya no se habla de la cuestión de deducción, sino que se habla de la inducción. Tenemos un método lógico de carácter inductivo. En este caso del carácter inductivo, básicamente va a ser un razonamiento, porque también incluye un razonamiento, pero acá se pasa de casos particulares y estos casos particulares se elevan a conocimientos generales. Con ello, pues obviamente ya se destaca en este tipo de método su aplicación en métodos no de extrapolación, sino de interpolación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de fuera hacia adentro. En este caso también el lógico inductivo lo tenemos tanto de cuestión completa como de cuestión incompleta. El primero, que es el método inductivo de inducción completa, nos dice que la conclusión propiamente, esta parte que es a la que queremos llegar, se saca del estudio de todos los elementos, ¿sale? De todos los elementos que como tal nos van a conformar un objeto de investigación. ¿Qué quiere decir? Que si conocemos, que solo es posible si conocemos como tal con exactitud el número de elementos que forman nuestro objeto de estudio, ¿sí? Y además de todo ello, pues ya cuando sabemos que el conocimiento general pertenece a cada uno de los elementos de nuestro objeto de investigación.
Poniendo el ejemplo, otro ejemplo. Si hablamos, hemos platicado en algún momento, sobre todo porque son de los temas más comunes con los que se inicia, sobre todo en los procesos investigativos. ¿Qué pasa si yo hablo de la pobreza? Vamos a decir, del fenómeno, mi objeto de estudio va a ser la pobreza en México, ¿sale? Para ello, si yo quiero llegar a las razones de por qué la pobreza en nuestro país, puedo utilizar un método inductivo o de inducción completa. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sacar una conclusión, pero a través de todos los elementos que lo forman. ¿Qué quiere decir? Pues si yo digo que las causas de la pobreza es, pues, por el desempleo, por ejemplo, por la falta de oportunidades, porque el Estado no nos apoya, etcétera, 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 etcétera. Todos estos elementos me van a ayudar a poder llegar a la conclusión de mi objeto de investigación. Y eso solo lo voy a lograr si conozco con exactitud todos estos elementos. Por eso sería muy complicado, porque pues si hablamos de la pobreza en nuestro país, pues la realidad es que los factores son indeterminados. O sea, no habría una determinación específica de, ay, no, pues es que hay pobreza porque la gente no quiere trabajar. Pues no, la realidad es que no. O sea, hay muchísimos factores que pueden llevar a ello. Entonces, con esto, pues así se podría utilizar el método inductivo de inducción completa, ¿sale? Bueno, pero también tenemos por otro lado el método inductivo de inducción incompleta. En este caso, los elementos del objeto de la investigación no hay manera de que como tal puedan ser seriados o numerados y que se puedan estudiar todos, ¿sí? ¿Esto qué hace o qué genera? Por eso se llama inducción incompleta. Esto genera que como tal la persona que está investigando, o sea, este sujeto investigador o de investigación, tiene obviamente que ir o recurrir a solamente una muestra representativa. Más adelante vamos a ver qué es el muestreo y los tipos del mismo. A una muestra representativa que como tal permita, si no es con certeza, pero darnos a conocer por lo menos una idea general, ¿sí? Vamos a poner, no sé, qué tema se podría ocurrir. La violencia en las mujeres. Digamos que yo voy a investigar, yo quiero saber la cantidad de las mujeres que están siendo violentadas en nuestro país. Pues la realidad es que para empezar sería un poquito complicado, pues encuestar o entrevistar o sacar alguna situación real, sobre todo, de cuántas mujeres están siendo violentadas en nuestro país. La realidad es que yo no podría tener una certeza. Entonces, ¿qué hago? Pues solo tomo una parte o una muestra, por llamarlo de alguna manera, de este sector representativo, que serían las mujeres. Y con ello, pues ya me puedo dar una idea, ¿no? De cuántas probablemente pueden ser violentadas dentro de nuestro país. En otro ejemplo, vamos a pensar que yo quiero saber la edad en la cual las mujeres que se encuentran en la cárcel cometen sus delitos. Digo, híjole, pues va a estar muy difícil que vaya a cada uno de los centros de reinserción social femenil para enterarme. Entonces, ¿qué hago? Pues busco una estadística o saco una muestra representativa y con ello pues ya tengo una idea general de aproximación de cuántas serían estas mujeres en esta situación. Por eso se llama inducción incompleta, porque pues no puedo tener como que el resultado total, solo llego a cuestión de aproximaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? Antes de seguir avanzando. No, hasta ahorita todavía no. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. No, licenciada. Avanzando. Espérenme tantitos. Ok. Ay, ¿por qué no pasa? Ahí está. Tenemos el siguiente, que es el método analógico. En el método analógico tenemos la parte de que lo que se hace es que se puede encontrar algún tipo de característica que sea parecida o que sea semejante entre dos objetos de estudio. Este método, pues también cabe mencionar que lo que nos da es una probabilidad, ¿no? De que las características que aún no he comparado, pues puedan ser semejantes de alguna manera.
Cabe mencionar que pues los razonamientos pues también de este tipo, pues estos razonamientos que salen a través del método analógico, pues no son siempre verdaderos o no son siempre válidos. Pues claro, porque el hecho de que por unos cuantos se compare o por alguna semejanza se compare, pues la realidad es que no. ¿Cuál es el método analógico? Vamos a pensar, y creo que no sé si ya lo había comentado con ustedes, creo que sí, comenté con ustedes en algún momento que también ya vimos métodos en la cuestión de historia del derecho. Si a mí por alguna razón, no sé, me pusieron los cuernos, no sé, mi marido y mi exnovio, y ya había mi hermano también que le puso el cuerno a su esposa o a su novia, mi padre igual, mis amigos también son tremendos, y yo digo, ah, no, pues si yo comparo las características entre algunos cuantos, digo que sí, o sea, entonces todos los hombres por naturaleza son infieles, no, pues a ver, sería una cuestión de qué, solamente estoy digamos que cotejando semejanzas entre estos individuos que yo conozco. Y esa probabilidad, digo, pues entonces la probabilidad de las características restantes pues son las mismas, por eso digo que todos son iguales. No, la realidad es que este razonamiento analógico pues no sería del todo válido, porque no tengo la certeza de que porque unas cuantas características de algunos quiera decir que así son todos, ¿me explico? Así es como funciona el método analógico. ¿Tiene a fallar? Pues claro, si nos damos cuenta, por supuesto que la falla podría ser de cierta manera muy amplia, porque la verdad es que no tendríamos una certeza completa, solo iríamos a la parte de la cuestión probabilística. Bueno. Tenemos la cuestión de los métodos, ya los métodos específicos, estos que pueden ser aplicables como tal en la materia jurídica. Nosotros ya fuimos platicando cuáles sí, cuáles no. Si nos damos cuenta, muchos, si los sabemos aplicar, por supuesto que los podemos utilizar en el campo jurídico y de manera general en las ciencias sociales. ¿Presentan problemáticas? Pues claro, ya vimos las problemáticas, ya discutimos las problemáticas que pueden obviamente presentar, sobre todo en la cuestión de la certeza o de saber si realmente lo que me arroja es válido o no lo es. Bueno, tenemos la cuestión de las investigaciones. Para empezar, cabe mencionar que tenemos diferentes tipos de investigaciones. A ver, vamos por partes. Alexis, ¿me escucha? ¿Sí me escucha, Alexis? Veo que ya aperturó su micrófono, pero no habla. Creo que no. Amelia, ¿me escuchan? Sí. ¿Me haría favor de leerme este primer recuadro? Nada más este. Sí. Es aquella que se basa en el método científico y se realiza con el fin de formar estudios de derecho en base a las normas jurídicas, la costumbre, la jurisprudencia, la ley, los tratados internacionales, la doctrina y los principios generales del derecho, es decir, de donde surja formalmente el derecho. Es decir, se encarga de estudiar el deber ser. Claro, gracias. En el caso de la investigación formativa como tal, tiene que ver con la parte se llama formativa porque pues, se forman estudios de derecho. Sin en cambio, estos estudios de derecho que se forman solo parten a través de las fuentes del derecho. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la ley, las normas, la costumbre, la jurisprudencia, los tratados, las doctrinas, los principios, etcétera. ¿Qué quiere decir? Desde donde surge formalmente como tal el propio derecho. Generalmente lo conocemos como el deber ser. ¿Por qué se dice que es el deber ser? Porque todo lo que dicen nuestras normas, yo siempre lo he manifestado, las normas mexicanas están muy bien hechas. La realidad es que si todos nos ponemos a visualizarlas, ustedes que ya tienen un poquito más de contacto, se podrán dar cuenta que sí, que la verdad es que son normas bien diseñadas. Aquí la problemática no es que la norma esté mal, sino que la forma de aplicación o cómo se opera, pues obviamente es una cuestión complicada. ¿Es bueno? Pues por supuesto que es bueno.
Entonces, por eso lo que está contenido en nuestras normas, en todas ellas y en todas estas fuentes formales, pues es un ideal, ¿no? O sea, es lo que debería de ser o lo que daríamos lo que fuera porque así se diera como tal. Entonces, por eso se llama que es una investigación de carácter formativa. Por otro lado, tenemos una investigación dogmática. Diana, ¿me podrías hacer favor de leerme esta, que es la dogmática? Listo, perdón. A ver, Juan, ¿me escucha? Sí, Lake. Ok, entonces podría darme la situación del siguiente recuadrito, por favor. Usted el siguiente y posteriormente, Jael, ¿me escuchas? ¿Cuál es? A ver, ¿me puede indicar con el curso? Ah, claro, Sí, sería profe, escucho. la investigación dogmática y posteriormente, Jael, por favor, la empírica. Y explicamos los dos para no estar parando uno por uno. Ok. Investigación dogmática. Se encarga de estudiar las estructuras del derecho, perdón, objetivo, sea el ordenamiento normativo jurídico o ley. La dogmática carmelítica es la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas, pero de modo abstracto, es decir, sin verificar su materialización en la realidad. Es decir, se encarga del estudio del derecho muerto. Investigación empírica es aquella investigación que se apoya exclusivamente en la experiencia y en la observación, sin importarle el estudio formal de la ley o su institución jurídica, es decir, se encarga de estudiar el ser. Ok, tenemos la parte de la investigación dogmática. La primera, que es la dogmática, nos habla de la cuestión de que lo que se estudia son las estructuras del derecho objetivo. ¿Qué quiere decir? Nos ayuda a entender un poco acerca de toda la cuestión que se encuentra en las normas. Como tal, se dice que esta parte de la dogmática lo que se encarga de hacer este tipo de investigación es estudiar el fondo propiamente de las instituciones. Cuando se dice que se habla de esta parte de la institución, pues obviamente es una cuestión abstracta. ¿Qué quiere decir? Que solamente podemos estudiarlo a través de cómo se materializa en la vida real. Como tal, pues obviamente se encarga del derecho, pues que se encuentra ya muerto, que ya ha pasado y que como tal sirvió para generar todas las instituciones, pero pues que como tal ya no es aplicable. Esa es la investigación dogmática. Por otro lado, tenemos la parte de la investigación empírica. En el caso de la investigación empírica, es toda la investigación que de cierta manera se ayuda a través de la cuestión de la praxis. ¿Qué quiere decir? A través de la cuestión de la experiencia. Esta investigación se realiza a través de cómo se van viviendo las cosas y una facultad muy importante, que es la cuestión de la observación. A este tipo de investigación empírica que se utiliza en el derecho, no le importa mucho lo que diga la ley, la doctrina, los principios, ni el derecho que ya no está. No, a este tipo de investigación lo que le importa es la cuestión como tal de el ser. ¿Qué quiere decir? A mí no me importa el ideal de lo que debería de ser o de lo que ya fue. A mí me importa lo que está pasando en este momento. Así es como se lleva a cabo la investigación empírica.
Y por último tenemos la investigación mixta. En el caso de la investigación mixta como tal es la que se va a lograr a través del complemento de diferentes tipos de investigación jurídica. Claro, se pueden combinar también, al igual que el método, la investigación también se puede combinar. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente se puede dar entre cuestión dogmática, entre cuestión formativa, empírica, se pueden realizar. Por supuesto que cuando tenemos una investigación mixta, pues es mucho mejor porque esto, ¿a qué nos va a ayudar? Pues claramente nos va a ayudar a tener una información o una investigación de carácter un poquito más completa. ¿Tienen dudas acerca de los tipos de investigación o cómo se utilizan? No, ¿No? No, Perfecto. profa, todo bien. Ok, acá maestra, tenemos, dígame. si me llego a desconectar y todo es porque voy camino al trabajo, entonces, Sí, Diana, no te preocupes. Ya saben ok. que ya tienen el canal, obviamente ahí pueden revisar. Yo cargo la sesión, yo creo que el día de hoy, entonces hoy por la tardecita ya si pueden, si quieren revisar o demás, ahí está. A partir de esta sesión hay que tener cuidado porque vamos a estar trabajando de manera, es más, vamos a estar haciendo ejercicios, digamos que aunque estemos conectados, pero ustedes van a estar en su ejercicio, 5 o 10 minutos y así vamos a estar. ¿Sale? Y aparte porque indistintamente de lo que ya tienen cargado en la plataforma, vamos a tener que realizar algunas otras actividades que van precisamente de la mano con la metodología de la investigación, ¿sale? Entonces, para que estén al pendiente. Bueno, acá si nos podemos dar cuenta tenemos las diferencias, estas diferencias que podemos encontrar entre la investigación dogmática y la investigación empírica y también obviamente la propia formativa. De hecho, si nos damos cuenta, entre la formativa le importa qué es lo que propició la creación de la ley. En la dogmática no le importa, obviamente, qué es lo que hizo que se creara, le importa cómo se conforma o cuáles son los elementos. Y en la empírica lo que le interesa son las consecuencias, los efectos que va a tener la ley. En el segundo tenemos que la formativa también nos puede, como ejemplo, en la formativa le puede importar qué motivó el el surgimiento de los principios generales del derecho. En la dogmática no le importa el surgimiento, le importa saber cómo se definen o cómo se conforman. Y en la empírica, cuál es el efecto de que yo los aplique, obviamente, en mi función legal, ¿no? ¿Qué efectos tiene como tal estos principios generales del derecho? Y por último ejemplo tenemos la influencia de las sentencias. En la cuestión formativa, las sentencias en el mismo sentido que crean la jurisprudencia. Eso es lo que me importa, cómo se crea. La dogmática, pues solamente ver cómo se puede definir, ¿no? Ya sea la jurisprudencia o propiamente así. Y la empírica no le importa saber qué es ni cómo surgió, le importa saber cómo para qué sirve o cuáles van a ser los efectos de la propia jurisprudencia en los juicios que como tal nosotros vamos aplicando. En esta tabla nosotros podemos visualizar que tenemos diferencias, que son diferencias muy marcadas entre los tres tipos de investigación y como tal, pues ustedes ya sabrán qué tipo de investigación pueden realizar. Lo ideal sería una mixta en la cual pues se pueda vincular o se puedan entrelazar y que todas ellas puedan tener interconexión, porque a raíz de eso pues vamos a tener una cuestión más completa. Bueno, les voy a pedir un par de minutos porque tengo una problemática acá con otra materia, entonces me están mandando mensaje. Entonces, nada más denme 2 minutos y les voy a pedir, por favor, que empiecen a pensar, que ya tengan su tema claro para que me lo digan en este momento y los comencemos a trabajar, ¿sí? Denme nada más 2 minutitos.
Ya, listo, discúlpenme, pero es que sí está medio complicado el asunto. A ver, entonces ya tienen sus temas, me imagino yo. Ya, ya. ¿Ya? Perfecto. A ver, vamos a ir, bueno, yo les voy a ir preguntando otra vez para que podamos ir viendo ese asunto. Si pueden aperturar su cámara, se los agradecería, nada más en lo que me van dando sus temas y todo lo demás. Empiezo así como los voy viendo para que más o menos vayamos teniendo una idea. Obviamente no me voy a memorizar todos ahorita, pero luego para los ejemplos nos funciona mucho que vayamos trabajando uno por uno. Evelyn, ¿qué tema sería el tuyo? Pleno bostezo, ¿ven? Perdón. Bueno, yo escogí la pedofilia, ¿por qué? Porque yo vengo de Cancún y ahí está muy, muy marcado ese tema, así, muchísimo. Entonces, ese va a ser mi tema, la pedofilia. Pedofilia, perfecto. Amelia. Sí, yo escogí de tema la trata de blancas. Trata de blancas, ok. Vamos a ir haciendo, vamos a ir puliendo. Ese va a ser el chiste de la investigación, que aparte de poder aplicar todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que vamos a seguir aprendiendo, ustedes vayan puliendo, obviamente, sus temáticas. Hacer nada más la anotación. Bueno, en el caso de Evelyn, posteriormente vamos a ver cómo se delimitan los temas. Y en tu caso, Amelia, ya no se denomina así, jurídicamente ya no se denomina trata de blancas, se queda como trata de personas con fines de explotación sexual, ¿sale? Entonces, para que ya el tema está perfecto y nada más es cambiarle el nombre. Andrea. La violencia en pareja. La violencia en pareja, ok, perfecto. Ok, estoy tratando como de ubicar sus temas. Sí, okay. Es que iba yo a poner violencia de género, pero la violencia de pareja siento que es un poco más específico, porque a veces no es nada más la mujer, sino a veces también el hombre. Entonces, por eso elegí la violencia en pareja. O sea, no especifiqué género. Ok, perfecto, bien. Miguel. Miguel, estás muteado. Bueno, tienes el micro Perdón, apagado. ya me di cuenta. Miguel, aquí. Estaba checando si se podía tráfico de órganos por cuestiones de que todavía existe mucho de eso, pero casi nadie habla de ello, pues de ese tema. Sí, la verdad es complicado. Yo creo que sí va a estar un poquito difícil, sobre todo el acceso a la información, porque como bien dices, sí es cierto, hubo un momento que como que se paralizó ese tema, como que ya no se siguió como hablando más allá, Es que, ya tiene un ratito. por ejemplo, yo pienso que muchas de las chicas que, por ejemplo, las privan de su libertad, también, o sea, mucha gente piensa que nada más es para explotación sexual o así, ¿no? Pero realmente también hay mucho o niños que también los privan de su libertad, es también por cuestión de tráfico de órganos y uno está muy cerrado ese tema porque nadie habla de eso. Sí, claro, sí, ahí vas a tener como que la situación del acceso a la información, sí, es complicado. De hecho, paró el tema hace, ¿qué será? Como un par de años, bueno, no recuerdo muy bien, que sí hubo una nota así como muy grande, así como ya un boom muy grande acerca del tráfico de órganos, que se habían encontrado transportes precisamente con cuerpos. Entonces, yo creo que sí, gran parte de la desaparición forzada de todo tipo de personas, que son personas que nunca se les encuentra con vida, pues muy probablemente sí tiene que ver con esta parte del tráfico. Interesante, Miguel. Saraí. Yo quiero mi tema que sea el narcotráfico. Ya que de donde yo soy, pues mucha juventud se está perdiendo por ese tema. Ok, narcotráfico, ok, perfecto. Bueno, vamos a ir platicando, les digo, acerca de la delimitación para que no se les complique tanto. Juan. Bueno, pues yo estaba pensando algo sobre la drogadicción. No sé si sea un tema que Drogadicción. Pues sí. que tenga que delimitar un poco. Claro, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante, de hecho hasta les voy a pasar
tips, vamos a denominarlo de esa manera, como tips para la investigación, obviamente de páginas donde ustedes puedan buscar su información, conectores para que ustedes puedan diseñar, aplicaciones, porque esta actividad se va, obviamente vamos a llevar todo el proceso de investigación entre esta, ya no creo, la siguiente y probablemente la siguiente. Y al final de todo, ustedes van a tener que hacer su presentación. Ustedes van a presentar, me van a enviar obviamente su investigación en prosa con toda la metodología, porque pues en eso estamos, y se va a hacer la mecánica de aula invertida. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a hacer esta presentación de su investigación. Obviamente, pues más delimitada porque su investigación va a tener, me imagino, mucho marco teórico, sobre todo porque son temas muy interesantes. Sin embargo, pues obviamente van a tener que hacer una presentación de 5 o 6 minutos, ¿sale? Entonces, para que podamos ir delimitando. Sí, Juan, entonces ahí vamos a ver la parte de cómo se va a delimitar esa parte de las drogas, porque en las drogas tenemos muchísimas cosas, ¿no? O sea, tenemos desde las causas, consecuencias, edades, motivos, razones, circunstancias, etcétera. Entonces hay que delimitar esa parte, pero ya lo vamos a trabajar. Jael. Profesora, yo quiero hablar sobre las desaparición forzada. Desaparición forzada, perfecto. Desapariciones Sí. forzadas. Desapariciones, ok. Está muy bien, el fenómeno es muy bueno, muy actual, y de hecho, si se dan cuenta, se van entrelazando varios de sus temas. Entonces, pues obviamente, lo ideal y era bueno hacerlo colegiado. El problema es que es un poquito complicado. Cuando no nos vemos de manera presencial, nos ayuda mucho esta parte de internet y aplicaciones y demás, pero la realidad es que también a la larga es un poquito, sobre todo ustedes como ejecutivo, pues obviamente tienen sus actividades entre semana. Entonces va a ser un poco complejo que trabajen en conjunto, por eso mejor que se quede individual. Muy bien, Jael. Alexis. Profa. ¿Me escucha? Alexis. Sí, te escuchamos, Alexis. Creo que Alexis se quedó con su micro prendido desde hace como no sé cuánto tiempo. ¿Nos escuchas, Alexis? No, apenas lo prendí, profa. Apenas lo prendiste. Sí. Qué chistoso, Alexis, porque el micrófono de todos se mueve y el tuyo no. ¿Ya se dieron cuenta? Si nosotros hablamos o hay algún tipo de ruido, nuestros micros suben y bajan. No sé si lo puedan ver en sus pantallas. Y en el caso del de Alexis no se mueve para nada. Voy. A ver, Alexis, ¿qué tema? Quería el narcomenudeo, pero ya lo agarró mi compañera. Así que yo creo que el alcoholismo. Narcomenudeo, no tiene narcomenudeo nadie. Si mal no recuerdo, salvo drogas que habló tu compañero. Yo digo Juan. Narcotráfico. Narcotráfico, Saraí es narcotráfico. Profesora, una pregunta, pero para un tema que solo va a abarcar 6 minutos, ¿cuáles van a ser los parámetros? ¿Qué es lo que sí vamos a poner? Solo una introducción más bien, ¿verdad? Porque claro. No sé cómo. Claro, la metodología es que nosotros vamos a irlo trabajando poco a poco. Por ejemplo, así por ponerles nada más un ejemplo, vamos a tener la delimitación del tema. La delimitación del tema, de acuerdo a lo que les explique, lo van a trabajar en sesión. Los objetivos los vamos a discutir en sesión. ¿Qué otra cosa? La delimitación del tema, el planteamiento del problema, la hipótesis, todo eso lo vamos a ir interactuando en la misma sesión. Es más, yo les voy a decir, les explico y les digo, a ver, les doy 5 minutos, no se desconecten ni nada, en 5 minutos ustedes comiencen a redactar sus objetivos. Acá vamos comentándolos, vamos corrigiendo, haciendo modificaciones y ya. Obviamente lo fuerte de la investigación o de la metodología pues es la cuestión del marco teórico. El marco teórico va a ser toda esta recabación de información. Ustedes lo único que van a presentar básicamente va a ser su análisis. ¿Qué quiere decir? De todo lo que ya investigaron, su análisis, su opinión personal, si tienen algún tipo de no sé, de propuesta, porque también dentro de las investigaciones se da propuesta, ya eso ustedes lo decidirán, ya eso ya será cuestión muy personal de que ustedes quieran compartir con todos nosotros. Porque al ustedes investigar su tema, ¿quiénes van a ser los especialistas? Ustedes. Aunque varios de sus compañeros puedan conocer el tema, o yo en manera personal puedo conocerles algunos de los temas que me han comentado en cierto grado de expertise, pero al final de cuentas yo no lo estoy investigando.
Los profesionales investigadores son ustedes. Entonces, ustedes decidirán y tendrán en sus manos qué es lo que nos quieren transmitir de su tema a todos nosotros. ¿Sale? Obvio, hablar de un tema, no sé, de una temporalidad de 6 minutos es por razones varias. Una, por cuestión metodológica, pedagógica, práctica, de que no se haga tan tedioso, ¿no? Yo sé que es muy complicado estar ahí, ya hasta los veo y están así con cara de sueño, ¿no? Entonces digo, es una parte así. Son temas muy interesantes, con lo cual yo creo que a todos les va a llamar la atención, pero si se extienden 2, 3 minutos tampoco pasa nada. Digo, ya es como que cuestión general. Dime, Evelyn. Bueno, es así como que llevar a cabo el método científico, ¿no? Ya con todo, y bueno, Claro. al final ahí la hipótesis. Sí, de hecho la hipótesis es uno de los primeros pasos, vamos a decirlo así. Ajá. Nosotros vamos a meter el método científico, pero ya conjugándolo con la metodología de investigación, ¿sale? Ok. O sea, lo que vamos a llevar nosotros ya tuvimos la base del método científico. Ustedes ya tienen lo que ustedes quieran elegir. Es más, a mí ni me lo van a decir, lo van a poner en la práctica. ¿Me explico? Y ya lo vamos a traspolar a lo que es la metodología de investigación. Ustedes ya van a saber, no se preocupen, todo eso lo vamos a ver. Miren, les voy a poner para que, porque si han decir estas, como de qué habla, quieren que nos aventemos así en la investigación por ganas, ¿no? Así lo vamos a ver la metodología de investigación y va a ser nuestro proyecto de investigación, ¿sale? Ahí yo les voy a enseñar, obviamente, cómo se hace la construcción de un objeto de estudio, cómo se hace un planteamiento del problema, se los voy a enseñar y ustedes lo van a ir realizando poco a poco, ¿sale? No crean que les voy a decir, ya hagan su investigación con todos los pasos de la metodología y nos vemos en 2 semanas, no, vamos a ir paso a paso, ¿sale? Bueno. Entonces seguimos, me quedé en Alexis. Alexis, en tu caso, si quieres narcomenudeo, no hay ningún problema. Aunque tu compañera Saraí vaya a hablar de narcotráfico y tu compañero Juan vaya a hablar de drogas, no hay absolutamente ningún problema. Si quieres cambiarlo, lo puedes cambiar. Eso ya es opción personal. Sí les recomiendo que lo hagan desde un principio. Si ustedes a la larga se les ocurre y quieren cambiar su tema, ese es su problema. El detalle va a ser en que van a tener que trabajar doble, porque pues imagínense, si ya hicieron un planteamiento, una delimitación, unos objetivos y lo cambian, van a tener que generar todo otra vez. Entonces Mejor yo les lo cambio de una recomiendo vez, que profa. pues, decidan. Profa. ¿Mande? Mejor lo cambio de una vez. Ah, perfecto. Sí, cámbialo entonces y ya ahorita digo, no hay problema porque apenas vamos a empezar a trabajarlo. Maricruz. Maricruz ha de estar trabajando. Bueno, está trabajando, yo creo que ahorita por eso no sé. Aquí estoy. Aquí está, sí, Maricruz, no te preocupes. ¿Tema? Aquí estoy. Tengo dos temas, pero creo que ahorita me voy a ir por el de prostitución. La verdad no he prestado mucha atención. Sí, ya alguien de mis compañeros tiene el tema. Ok, sí, no hay prostitución, hay pedofilia. Pedofilia era el tuyo, ¿verdad, Evelyn? ¿Pedofilia o pederastia? La pedofilia. Ok. Bueno, también se toca mucho el tema de los pederastas ahí. Bueno, chécalo, bueno. Igual tú ya podrás visualizar si los quieres o los puedes combinar o uno u otro, ya tú verás el nexo que le puedas dar. Está pederastia, está tráfico de órganos, está desaparición forzada, está narcotráfico, está drogas, el otro que iba a ser narcomenudeo pero se va a cambiar. El de Andrea, ¿cuál era el tuyo, Andrea? Violencia en pareja. Ah, violencia en pareja. ¿Y Amelia, el tuyo? Trata de personas con fines de explotación sexual. Ah, exacto. Y trata de personas con fines de explotación sexual, Maricruz. Entonces, en tu caso, ¿sí se queda con prostitución? Bueno, es que está curioso porque, bueno, ya ustedes verán el enfoque que le dan. Sí, Maricruz, sí sería en tu caso prostitución. Porque no es igual, no, claramente no es igual al caso de Amelia, por ejemplo. No. Son Ok, temas entonces se queda. completamente diferentes. A lo mejor llevan un enlace, pero son diferentes. Sí, claro.
Sí, ok, entonces la prostitución, ok, interesante el fenómeno, sobre todo porque pues es libremente permitido. Híjole, qué complicado, pero bueno. Diana. Tengo dos temas en mente. Todavía la verdad no sé cuál al agarrar. Tenía pensado lo que era el feminicidio o el infanticidio, pero realmente no sé si todavía sigue en auge actualmente en el nuevo sistema el infanticidio. Pues sí, técnicamente hablando, sí. Obviamente ya sería cuestión de que lo abordaras ya sea desde una perspectiva meramente legal, o sea, meramente punitiva como delito o en su defecto como fenómeno. Porque es bien difícil. Okay. Es bien difícil, sobre todo cuando son tan pequeños. Y ahorita con tanta cuestión como médica para la determinación de muerte, está complicado. También cañón. Está muy Pues complicado. entonces me voy por el feminicidio. Feminicidio, ok, perfecto. Sí, ok. Ángela. No sé, también tengo dos temas. ¿Cuál y cuál? Acá te ayudamos, es más, votamos. No, no es cierto. Violencia familiar violencia familiar y la otra es eutanasia. Válgame Dios Cristo. Sí están muy interesantes los dos. Los dos están interesantes, sobre todo la violencia familiar en tiempos de COVID. Pues sí cabe mencionar que sí es un fenómeno que sí se ha agravado mucho. O sea, que ahorita tienes tela de dónde cortar. Eso sí cabe mencionar. Y en el caso de la eutanasia para México es bien complicada. Todavía nos falta mucho por recorrer en este campo. Mucho. En el caso de México, ya vamos a hablar posteriormente de la delimitación, a ver qué tanto les funciona realizarlo de una o de otra manera. Pero sí, entonces, Ángela, pues ya será cuestión tuya, cuál se te haga más factible o de más interés. Sobre todo eso, yo creo que es más la cuestión del interés, porque eso nos ayuda a motivarnos un poquito más para buscar información. Entonces, piénsalo y ya nos avisas, ¿va? Bueno, entonces ya tengo más o menos una idea de qué es lo que van a exponer. Bueno. Maestra, yo Dígame. tengo una duda. Dígame, adelante. Bueno, ya ve que yo le comenté el tema de prostitución. Ajá. Pero también tengo otro tema. No sé usted ahí qué tan factible lo vea. Okay. En este caso serían aspectos, factores que conllevan a personas, en este caso hablando en menores de edad, en estar en una situación de calle. Ok. Situación de calle. Ya sean factores endógenos o exógenos. Que conllevan a estas personas estar en calle, ¿no? Yo por la cuestión laboral que manejo, bueno, en la que estoy, me ha tocado en su momento trabajar o apoyar, ¿no? A estas personas que viven una situación de calle, ya sea por abandono. Entonces, es un tema que tiene mucho, ¿no? Tiene mucho para dar, porque son demasiados los factores que conlleva a una persona, ¿no? Desde el sufrir un tipo de violencia hasta caer a un tipo de drogadicción, ¿no? Algún tipo de esta parte. Incluso nos hemos topado ya en otro ámbito, ya con personas que se dedican también a que las tienen ahí en los famosos halcones, en el municipio en el que yo actualmente trabajo. Pues nos ha tocado visualizar esta parte, ¿no? En que tú llegas, brindas una atención y al momento de realizar la pequeña entrevista, pues te percatas de muchas situaciones, ¿no? Entonces, ese también sería como otro tema que en su momento me gustaría abordar. Claro, sí, y sobre todo por la situación, esto también es importante, sobre todo la situación de contacto, en tu caso, bueno, de manera práctica, si tienes ya este contacto empírico, que quiere decir a través de la experiencia, a través de la propia contacto con la realidad, pues obviamente vas a traer información de primera mano, sobre todo ya una cuestión más vivencial,
porque pues obviamente no es lo mismo investigarlo a ya tener el contacto con el objeto de estudio. Entonces, sí, de hecho está interesante ese tema, Maricruz. Yo creo que igual te podrías ir mejor por ese lado. Ok, perfecto, maestra, gracias. Sí, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos, ya nada más vamos a dar obviamente por lo menos los primeros pasos. Vamos a hablar, como ya les había comentado, acerca de la metodología de investigación. En la metodología de investigación, pues claramente ya es este paso, ya es esta seriación de pasos en las cuales se generan proyectos con contenidos informáticos para abordar propiamente la cuestión del conocimiento. Recordemos que el conocimiento, pues no es suficiente, sobre todo no lo es todo si no se transmite, entonces es una de las cuestiones más importantes. En la actualidad, con todos los medios comunicativos, la realidad es que nos ha facilitado la interconexión o la transmisión de investigaciones de una manera inimaginable. Para nosotros poner en práctica esta cuestión de la metodología de investigación, porque recuerden que estamos básicamente en esta cuestión de investigación jurídica, por eso lo vamos a especializar en el campo jurídico, se genera pues un proyecto de investigación. Lo primero que nosotros debemos hacer como paso número 1 es construir propiamente nuestro objeto de estudio. Antes de ponerle nombre y de ponerle un nombre a nuestro tema, pues es construir un objeto de estudio. Este objeto de estudio que tanto hemos venido comentando anteriormente, ¿no? Que puede ser un fenómeno, que puede ser un caso, que puede ser lo que quiera. Para que nosotros iniciemos un trabajo de investigación, básicamente nosotros necesitamos plantear el problema. Y para ello, pues claramente es necesario que podamos recordar que una investigación claramente tiene que partir a través de la realidad. Claro que esta investigación parte de la realidad, porque pues yo no me voy a poner a investigar algo que la realidad o que no forma más bien parte de la realidad. Bueno, salvo que digan, si ustedes creen en fantasmas y ustedes los fantasmas los ven reales, bueno, pues pueden realizar su investigación a raíz de eso, pero pues si nos vamos a una cuestión legal o a una cuestión de ámbito jurídico, pues claramente hablaríamos de esta fenomenología que forma parte de nuestra realidad. Nos dice que para iniciar el trabajo de investigación es indispensable plantear el problema, porque a raíz de eso nos puede dar, como decimos, ¿no? Coloquialmente, tela de donde cortar. Este objeto de estudio o esta parte de plantearnos el problema viene mucho de la mano y es uno de los tips más importantes en que precisamente parta a raíz del interés que tenga el propio investigador. Por ello se da la investigación de un tema voluntario, porque si no, imagínense, se vuelve aparte un poquito más tedioso cuando nosotros abordamos temas que pues la realidad para investigación y que no nos interesan en lo más mínimo, pues digo, la realidad es que se vuelve un poquito más complicado. En el área jurídica ustedes lo van a ir viviendo y van a irse dando cuenta que pues obviamente conforme van avanzando en las diferentes áreas, pues sus intereses se van aperturando, ¿no? Y obviamente pues ya van a ir conociendo más ramas del derecho y con ello pues ya su interés ya no va a haber problemas si los ponen a investigar algo de fiscal, que algo de mercantil, que algo de laboral y que algo de agrario. Pues ya ustedes tendrán ya un poquito más de diversificación. Pero en vía de mientras, sí se inicia con esta parte del interés del investigador. También se tienen que tomar en cuenta algo muy importante, que es precisamente la cuestión de los posibles recursos, los recursos materiales, los recursos físicos, los recursos de tiempo, etcétera, que se puedan tener, así como los apoyos o las redes de apoyos que como tal se puedan dar precisamente para la actividad, o sea, que podamos nosotros utilizar de alguna manera y echar mano de todos estos, porque esto nos va a facilitar mucho nuestra labor. Bueno. Tenemos la siguiente parte que obviamente nos marca o nos mandata, que les decía que se tenía que dar un planteamiento del problema. Lo vamos a delimitar un poquito más adelante, pero en el planteamiento del problema ustedes ya me lo dijeron, varios de ustedes, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿quién me lo dijo? A ver, déjenme ver quién me dijo o quién me hizo el comentario. Evelyn, si mal no recuerdo, fue Evelyn la que me hizo el comentario hace un momento y me dijo, yo voy a
Mi tema va a versar acerca de la pedofilia y pederastia porque en Cancún, de donde yo soy, pues obviamente esta problemática está muy marcada. Por ejemplo, su compañera Maricruz dijo, bueno, es que yo lo veo como una problemática porque en donde yo laboro, tengo el contacto con estas personas y me he dado cuenta. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros vemos una cuestión real en nuestro mundo, en el mundo que nos rodea, y vemos el problema que existe. Y nosotros al ver ese problema, al plantearnos ese problema, pues nos puede surgir el interés por realizar algún tipo de investigación. La realidad, este planteamiento del problema es el que nos va a servir como la delimitación de nuestro objeto de estudio. ¿Sale? Con ello nosotros vamos a saber cuando nos planteemos el problema hasta dónde va a llegar nuestro objeto de estudio. Profesora, una pregunta, perdón. Dígame. Justo eso es lo que tengo duda. Bueno, quería preguntarle, ¿cuál es la finalidad que al elegir un tema en específico y por decir investigarlo? Porque hay de casi todos los temas que elegimos, incluyendo el mío, ya hay información previa, ya hay investigaciones, ya se sabe, digamos que son temas pues conocidos, pero no sé cuál va a ser la finalidad, si al final solamente es como poner en la práctica lo que es la materia de investigación o vamos a proponer algo, o sea, lleva algún otro giro o es la mera investigación nada más. No nos vamos a meter como en otras cosas, por decir, no nos vamos a meter con constitución, con artículos, con propuestas, con nada de eso. ¿Es la mera investigación o lleva un objetivo esto que estamos eligiendo? Tiene motivos varios. El primero y el más importante, pues obviamente es poner en práctica para saber cómo se realiza un trabajo de investigación. Y que más adelante, porque a mí me ha pasado, yo tengo alumnos hasta de maestría, y se les pone a realizar un trabajo y les dicen, pero tu trabajo debe de contener la metodología de investigación. No tienen ni la más remota idea de cómo iniciar. Para empezar sería eso, que para la siguiente que ustedes les pongan a hacer una investigación, ya sepan qué pasos lleva. Primera. Y segunda, se pueden realizar propuestas, claro, de hecho dentro de la metodología de investigación se pueden generar propuestas. El alcance de las propuestas y el alcance de su investigación depende de ustedes. Ahí les voy a poner un ejemplo. Vamos a tener una parte de entrevista y de encuesta, porque así se manejan las metodologías de investigación. Pero el alcance que ustedes le quieran dar es dependiendo sus recursos, su interés, su alcance y lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Yo tuve investigaciones, de hecho también esta materia la manejo con escolarizado y yo a ellos les dije, obviamente por cuestiones de ser primero, por la cuestión de esto, no se les pide. Si ustedes quieren hacer el muestreo a través de los 5 habitantes, 3 habitantes de su casa, nada más para ponerlo en práctica, bien. Si ustedes quieren, porque también hay investigaciones ya de campo, se combina no solamente la situación teórica, sino que hay chicos que han llegado a hablar, por ejemplo, en el fenómeno de delincuencia general, delincuencia juvenil. He tenido chicos que me han ido a entrevistar hasta halcones. Chicas, por ejemplo, que me han entrevistado cuando han hablado de prostitución a sexoservidoras. De hecho, tuve a una que me entrevistó a un, y sí es, porque sí fue real, a un proxeneta, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos ya vieron su materia de estudio de una manera más profunda. Hay cabildos, por ejemplo, ustedes estuvieron dentro de esa actividad, ¿no? No recuerdo a quién vi de ustedes. ¿Quién estuvo en esa actividad? ¿A quién vi? Creo que sí hubo alguien de su grupo. ¿O nada más se fueron puros escolarizados? No sé. ¿Alguien estuvo en esa actividad de cabildo? No. ¿No? Ah, bueno, pues hubo una actividad apenas en la institución, creo que, bueno, no, desconozco, obviamente si se tomó a ejecutivos o no, pero se supone que en eso lo que se hace como tal es un consejo de personas que como tal pueden dar ideologías o pueden dar cosas a las corporaciones municipales y que como tal se puedan generar proyectos o se puedan generar ideologías después. Y esto pues obviamente impacta en la cuestión normativa. ¿Se puede llegar a hacer? Pues por supuesto que sí. Esto ya depende del alcance que ustedes le quieran dar.
Hay alumnos, por ejemplo, que luego a raíz de investigaciones ya terminaron estando en, por ejemplo, asociaciones civiles y esas asociaciones civiles trabajando para políticos, por ejemplo. Entonces ya depende el alcance y la profundidad y demás que ustedes le quieran dar. La continuidad sería Claro, posterior a la materia, ¿verdad? Sí, claro. Y de hecho, te puede servir igual si lo ven de alguna manera objetiva, te puede servir para un proyecto de investigación, para alguna línea de investigación, para una tesis, por ejemplo, aquellos que se pretendan titular de esa manera, pues pueden llevar y ustedes como sea ya tendrían una recopilación, porque el hecho de que exista mucha información de un tema, eso es otra de las cuestiones. A veces pensamos que como existe, como mi tema es tan común, o como mi tema es tan fácil, no, hombre, no me va a costar absolutamente nada allegarme de mi marco teórico. Pues claro que no, ¿eh? A veces todo lo contrario. Entre más información se tenga, es mucho más difícil y tenemos que ser más selectivos en qué información vale la pena o yo puedo resguardar para mi propio proyecto de investigación. Entonces, aunque yo tenga millones de informaciones, pero de acuerdo a mi interés y de acuerdo a mi delimitación del tema, tengo que ver cuál sí me sirve y cuál no. Y yo hago ese concentrado. Porque si no, imagínense que pues todos estos autores o todos estos doctrinarios que nos... Es más, hasta investigadores. Hay páginas, por ejemplo, bibliojurídicas de la UNAM, que muchos son docentes, investigadores de la UNAM. Y ellos no dicen, bueno, pues es que ya no les voy a hablar a estos chicos del sistema acusatorio adversarial, porque pues ya hay un montón de información. Pues no, al contrario, pues obviamente lo que hacen es deducir, allegar información más importante, delimitar, hacer hasta cuestión transversal, cuántos no se dedican al derecho y han hecho investigaciones donde ya cotejan información de criminalística, criminología, victimología, etcétera. Esa es básicamente la cuestión de la finalidad. Ya que tanto profundicen, bueno, eso ya será muy respetable de mi parte hacia ustedes, ¿sale? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? No. ¿No? Bueno, No. les voy a pasar lista porque si no, ya está. Hoy estamos a 31. Evelyn. Alexis. Presente. Sí, Alexis. Presente. Judith. Amelia Judith. Presente. Ay, dije, ¿quién es Judith? Que dije, Maricruz. Presente. Citlali. Xochitl Citlali. No está, ¿verdad? ¿Qué han sabido de Citlali? ¿Nada? Diana. Lo pregunto porque conmigo ya tiene 2 faltas. Y sí es preocupante. Diana. Presente. Ángela. Jael. Presente, profe. Perfecto. Bueno, Guillermo no. Andrea. Miguel Ángel. Acá estoy presente. Sí, los voy visualizando, no se preocupen. Algunos Presente, obviamente aquí los estoy, visualizo. Miguel. Digo, claramente, esperaría que me contesten, ¿verdad? Pero si los veo, pues no hay problema. Saraí. Rafa. Dígame. Presente. Lo que pasa es que a mí Xochitl sí me ha preguntado de las tareas y eso, pero pues no sé por qué no ha asistido. Qué raro, pues sí, hay que decirle que igual si tiene alguna problemática o algo, pues obviamente nos contacte para que no tenga ningún problema. Y Juan. Perfecto. Creo que es la primera vez que estamos cuasi todos, salvo por Citlali. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ya nada más así de manera rápida, nada más ahorita creo que por cuestión de tiempo ya no vamos a avanzar más, solo hagan lo que les aparece en su tercera semana y ya la siguiente semana iniciamos en tiempo y en forma
con la parte del planteamiento del problema y obviamente ya con toda la metodología de investigación. Para aquellos que no han delimitado, bueno, más bien que no tienen todavía electo un tema, sí chéquenlo porque la siguiente sí ya vamos a empezar a redactar, o sea, hacer la propia redacción por lo menos de objetivos y demás. Y pues obviamente si no lo tienen les va a costar un poquito más de trabajo, ¿sale? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? No, bueno, nada más referente a lo de la tarea de las plataformas, Lick. Sí. Pues ya ve que las fechas están como que están confusas. Entonces, esta sería que nuestra tercera semana, hoy sería nuestra tercera semana. Exactamente. Solamente que tiene otra fecha, ¿no? Porque en la segunda semana yo no vi ninguna tarea, solamente lectura. Exacto. Sí. Por eso yo les estaba había comentado, confundida. no se preocupen, si ustedes en su semana, en la semana que abarquemos, por ejemplo, ahorita, es nuestra semana 3, se tienen que ir a la semana 3. Si ustedes, porque en muchos nada más hay video o archivo de retroalimentación o material de apoyo, no hagan nada. Si no ven actividad, no la hagan. Pero las semanas se tienen que ir trabajando, no importa la fecha que tengan, eso sí ténganlo muy presente, no importa la fecha que tengan, pero ustedes la deben de trabajar en su semana. ¿Qué quiere decir? Lo de semana 3 lo trabajo en semana 3, no importa que me tenga agosto 2020 o agosto 2021, no importa, lo tenemos que ir trabajando semana con semana para que no tengamos problemas. Obvio, las actividades extra que les he comentado acerca de la metodología de investigación, esas sí les voy a poner claramente la fecha porque nada más va a ser requerimiento. ¿Qué quiere decir? Como varias cosas las vamos a trabajar acá, es más, con que ustedes le tomen foto y lo carguen, con eso está bien. No es necesario que otra vez lo traspasen, lo transcriban, no se preocupen. Nada más es para que dejemos una evidencia en la plataforma de que nosotros verdaderamente estamos trabajando dentro de las sesiones. ¿Vale? Ok, sí, es que bueno, esa era mi duda, porque por ejemplo en otras materias tenemos tareas con retraso de 150 y tantos días, entonces estábamos así como que, ¿qué está pasando? Pero... Sí, les voy a decir, las cuestiones fueron varias. A nosotros con este cambio de modalidad lo que nos hicieron es que 2 semanas antes nos dijeron, ¿saben qué? Tienen que cargar el contenido de sus 7 semanas, todo, o sea, todo el curso. Y así como de, ajá, ¿y luego? Entonces, obviamente nos profundizamos a la parte de lo fuerte, o sea, los temas, las actividades, los recursos, y dejamos las fechas pues un poquito más allá, porque obviamente ni siquiera teníamos fechas así como indicadas para el propio inicio. Entonces decíamos, bueno, pues ya posteriormente las vamos o las podemos ir trabajando, modificando, sobre todo porque también hay actividades que luego no se cumplimentan. Y eso lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a comentar porque creo que hay un par de actividades que ya no se van a realizar. Entonces, ahí viene la situación. Como se cargaron previo, obviamente se dejaron las fechas que ya estaban. O sea, ya nada más lo que se hizo fue llenar los espacios que la plataforma nos autoriza y obviamente pues ya no se hizo la modificación de las fechas. Pero sí, yo por eso sí les comento. Trabájenlo con semana con semana. Semanas. Okay. Sí, para que no tengamos problemas. Gracias, Lick. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues si ya no hay nada más que comentar, pues cuídense mucho. Que les vaya muy bien, pásenla muy bonito, aunque no podamos salir, pero pues ahora sí que en sus casas, con su familia, y ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Gracias, Lick. Gracias, maestra. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Buen día. Adiós. Hasta luego. Adiós, cuídense. Bye, Lick. Bonito puente. Bye. Gracias, igualmente para Hasta ustedes. luego. Hasta luego, Adiós. abogada. Que esté muy bien. Adiós, Miguel Ángel, igual.